Hola a todos, mis queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a su clase de Ciencias Naturales y Educación Ambiental para la semana 11 y semana 12, ya últimas del ciclo escolar del segundo trimestre, en la que estudiaremos un poco sobre el componente químico de las ciencias naturales. Vamos a hablar y por eso estamos aquí desde mi laboratorio virtual en el que vamos a aprender muchísimas cosas juntos. Vamos a estudiar acerca de los elementos de la materia, cómo se encuentran organizados y cómo están conformados. Entonces, para eso, como siempre les he pedido, es importante que tengan a la mano el recurso de su guía número 6, el cual se encuentra en el módulo del segundo trimestre. Si lo tienen de manera digital o de manera física, es importante que siempre lo tengan a la mano para que lleven registro y control. Si necesitan tomar apuntes auxiliares de lo que hemos hablado, también es importante que lo hagan porque hoy particularmente vamos a trabajar, aparte del recurso de la guía, vamos a trabajar una presentación. Entonces es importante que todos estos datos que recolectemos hoy los lleven en apuntes y empezar a prepararnos durante estas últimas 2 semanas de estudio para el reto de aprendizaje de la semana 13 para ciencias naturales, que es pues un reto de conocimiento en donde recopilamos todo lo que hemos aprendido y todos estos datos y recursos que les hemos suministrado durante el tiempo de las videoclases les van a servir de gran ayuda para trabajar en ello. Entonces, espero que se encuentren muy bien en esa tranquilidad de su casa, que se dispongan, que tengan todo listo para trabajar y se preparen para estar una horita conmigo concentrados en este trabajo de videoclase. Recuerden que al finalizar de la videoclase siempre les voy a explicar cuáles serán las evidencias que deberán presentar, tanto para esta semana 11 como para la semana 12, que será ya pues la última evidencia formal dentro del proceso de actividades de clase. Entonces, vamos a trabajar muy juiciosos para que al final podamos entender claramente qué es lo que vamos a trabajar. Les voy a compartir entonces la pantalla para que podamos ver el recurso con el que vamos a empezar nuestro trabajo. Bien, entonces voy a compartirles la guía, el estándar 6. Y la pregunta que vamos a trabajar hoy es acerca de la diferencia de metales y no metales. Pero antes de entrar en torno a la pregunta, es importante que entendamos un poco acerca de y recordemos un poco sobre los conceptos de materia y la estructura del átomo, ¿sí? Que es básicamente de lo cual está conformada la materia. Entonces, vámonos aquí para la primera parte de nuestro recurso. Estructura atómica de la materia del átomo y sus partes. Recuerden que este recurso les va a servir para esta semana 11, pero también es el trabajo para la semana 12. ¿Pero qué es la materia? Entonces hemos hablado muchas veces en otras oportunidades acerca de qué es la materia. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de materia, estamos hablando de todo cuerpo que ocupa un lugar en el espacio y además tiene una masa y puede ser líquido, puede ser sólido, puede ser gaseoso. Entonces, todo cuerpo que ocupa, todo lo que nosotros vemos, hasta lo que no vemos, como por ejemplo los gases en la atmósfera, todos, líquidos, sólidos y gaseosos, son materia. Por eso ahí los vemos representados. Y nosotros ya los hemos estudiado desde primerito, hemos estudiado acerca de la materia y su composición. Pero ¿de qué están hechas las cosas? Entonces, sabemos que todo está conformado por unas pequeñas partes que lo contienen, ¿cierto? Y siempre le hemos llamado que son moléculas, que son agrupaciones de pequeñas partes de un elemento o de varios elementos que lo conforman. Vamos a entrar a fondo y vamos a meternos un poco dentro de cada uno de las materias y vamos a observar dentro de cada uno de los objetos, cosas, materias visibles y no visibles, y vamos a entender un poco qué tienen dentro, cómo están constituidas y qué es eso que tienen que no es visible a nuestros ojos simplemente, pero que sí es posible a través de los estudios científicos se han podido encontrar las constituciones o cómo están conformados estas cosas. Entonces vámonos ahora sí a la guía de introducción y viene la pregunta de qué está hecho todo lo que nos rodea. Vamos a ver un videíto
una animación y con ella vamos a contestar estas preguntitas que están aquí en la misma guía. Esa barra tan brillante, seguro la podré usar para mi experimento. ¡Oh! ¡Otra barra! Parece que no es metálica como la primera, pero quizás también me sirva. ¡Listo! Ahora vamos a probar si funcionan en mis experimentos. Si coloco esta barra aquí... ¡Wow! ¡Funcionó! Esta puede transmitir la corriente eléctrica de un lugar a otro con esta barra metálica. Mira cómo al colocarla, la energía de la batería encendió el bombillo. Ahora voy a probar la otra. Parece que con esta no funciona. ¿Y si la doblo un poco? ¡Oh, no! Se rompió fácilmente. Voy a probar con la otra barra a ver qué sucede. ¡Sí! La pude doblar un poco, aunque es más dura que la anterior y tuve que aplicar más fuerza para lograrlo. Vamos a probarla nuevamente. ¡Perfecto! Funcionó de nuevo. Aún puede conducir la corriente eléctrica a pesar de modificarle su forma un poco. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál será el material del que están hechas las barras que son tan diferentes? Bien, vamos a contestar estas dos preguntitas entonces sobre por qué sucede esto. Entonces, veíamos un circuito, ¿cierto? Un circuito eléctrico donde estaba conformado por una batería y dos bombillas. Pero había un espacio entre la unión y la corriente eléctrica que debía suplirse o llenarse con un objeto. Entonces el niño estaba probando con cuál objeto podía ser un material o cuál objeto contenía una materia que fuese capaz de hacer conducción eléctrica. Entonces la pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede que cuando yo utilizo ciertos elementos más fácil se les transfiere el calor, por ejemplo, en las ollas, por ejemplo, cuando yo no utilizo alguna cosa para proteger, cuando yo agarro una olla en la estufa, entonces, ¿por qué tan fácil se transfiere a ciertas cosas, se le transfiere calor y a otras no? ¿Por qué? Por favor, contesten esas preguntas con lo que ustedes sepan de su vivencia, con lo que ustedes hayan vivido, con el contexto real en el que ustedes se encuentran. ¿Cuál será el material del que están hechas las barras que son tan diferentes? Entonces, ¿usted qué presume? ¿Qué presume? Yo creo que esa que era como de color plateado, quizás está hecha como de un metal. Es como metálica, porque a mí me ha pasado. Entonces usted dirá, no, o sea, me ha pasado. Quizá cuando he utilizado un cablecito eléctrico para la luz, para unir de pronto los que han hecho circuitos eléctricos, hemos hecho, en años anteriores hemos hecho. O de pronto la misma olla donde usted coloca en la estufa, se le transfiere a la olla, a la metálica, se le transfiere calor con facilidad, mientras que si es plástica, no, o si es madera, tampoco, ¿sí? Entonces, nosotros hemos estudiado cuáles materiales son conductores de energía y cuáles no son conductores. Entonces, usted puede aquí especular y determinar de qué posiblemente están hechas las varas que utilizó el niño. Hágalo a lo que usted crea. Por favor, contéstelo de acuerdo a lo que usted crea que posiblemente están hechos. Usted dice, no, eso está hecho como de plastilina. Dele pues, hágalo bien. Está hecho, eso es como un lápiz de madera, no, hágale pues. No, eso es como una mina, esa que era como plateada es como una mina de carbón, la mina del lapicero. Es seguro que sí, porque recuerden que dentro de los materiales conductores el carbón, la mina de carbón es conductor eléctrico. Bien. Vamos a continuar, entonces, entendiendo un poco acerca del átomo. Vamos a entender qué es el átomo, cómo está constituido. Vamos a escuchar unas animaciones también acerca de qué es
qué es el átomo y cómo vamos a hacernos estas preguntas. Entonces, ¿qué es un átomo? ¿Dónde se encuentran? ¿De qué están hechos? ¿Cómo están formados? ¿Existen varios tipos de átomos? ¿Quién los descubrió? ¿Y eso de dónde salió? Son muchas las preguntas que vamos a ir a empezar a resolvernos, y todas estas preguntas se van a convertir parte también dentro del glosario de aprendizaje que vamos a aprender a asumir durante este trabajo de clase. Entonces, si usted quiere, puede tomar nota de esas preguntas en sus hojas de notas, y a medida que vamos contestando, usted también va colocando ahí al lado, pues, los conceptos que podrían dar lugar a cada una de estas preguntas. Bueno, entonces, ¿qué es un átomo? Entonces, cuando hablamos de un átomo, vamos a hablar particularmente de una partícula muy pequeña. Vamos a imaginarnos algo supremamente pequeño en la que se puede dividir la materia. Entonces, todo, absolutamente todo, lo visible y lo no visible que se encuentra aquí sobre el planeta Tierra y fuera también de él, la ciencia ha logrado fragmentarlo y llevarlo a su mínima expresión. Y esa mínima expresión se conoce como el átomo. Nosotros en biología hemos estudiado que la mínima expresión de vida es una célula, que es la mínima unidad, por eso se dice que el concepto célula es mínima unidad de vida. Entonces, una célula muchas de las células, y en su mayoría, no son visibles al ojo humano, no se pueden ver. Pero una célula, que está siendo tan pequeña, está conformada por cientos de miles de millones de átomos. ¿Por qué? Porque una célula tiene muchas sustancias que la conforman. Hay muchas sustancias dentro de la misma célula. Y cada sustancia está conformada por cientos de miles de átomos. Entonces, si hablamos de la mínima unidad de la materia, la mínima unidad de lo cual está conformado todo lo que existe, visible y no visible, es el átomo. Eso es el átomo. Entonces, ¿qué significa átomo? Es una palabra compuesta conformada por a, que representa sin, y tomos refiere división. Entonces, cuando unimos átomos, me da la palabra átomos. Entonces, ¿qué significa un átomo? Átomo es el nombre que recibe la partícula más pequeña de la materia y hace lugar a algo que ya no tiene división, o sea, que hasta ahí llegó. O sea, que ya no se puede fragmentar más, que hasta ahí llegó, que es lo mínimo. Bien, entonces, sigamos. Tenemos aquí, ¿dónde tenemos átomos? ¿Dónde son visibles? Entonces son partes más pequeñas en las que toda la materia se divide, son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Imagínense, si una célula difícilmente se puede ver, ahora calculemos un átomo. Millones de ellos están solamente en la punta de la mina de su lápiz. Miles de millones. Entonces aquí digamos que esto es una vista con un microscopio electrónico que nos puede permitir, como esto no es un ser vivo, pues no estamos hablando de células, ¿no? Entonces lo que estamos viendo son átomos, muchos átomos juntos, y cada uno de estos mínimas partes conforman la estructura atómica que estamos visualizando aquí a un lado. Todo. Usted puede coger cualquier cosa que tenga ya en su mesa y todo. Si usted lo que tiene es un banano, ese banano está conformado por unas sustancias, y esas sustancias, si las miramos, esas sustancias en la mira de un microscopio electrónico, encontraremos que está conformada por cientos de átomos de una sustancia específica. Moléculas. Luego esas moléculas están conformadas por átomos. Esos átomos están representados así como aquí los tenemos en algunas escenas representadas. Pero ¿de dónde salió ese cuento del tal átomo? ¿Quién tenía los ojos tan agudos como para poder visualizarlos? John Dalton fue uno de los primeros científicos que se concentró tanto en entender este tema que logró crear los primeros estados teóricos o los primeros conceptos que dan lugar a lo que es la mínima estructura atómica. Y entonces creó como unas postulaciones. ¿Recuerdan cuando estudiamos los postulados de la teoría celular? Pues aquí John Dalton es uno de los estudiosos, los primeros estudiosos sobre las teorías atómicas. Y entonces él, ¿qué determinó?
con sus estudios de tantos años. Recuerden que todos estos señores solamente les prestan atención ya después de muertos. Es que dicen, ay, sí, este señor había dicho esto. Sí, ahora sí prestamos la atención. Pero mientras están vivos, como que no les creen. Pero John Dalton determinó y dijo, y todavía es vigente. Mire que cosas que él dijo hace tantos años siguen siendo vigentes para la ciencia actualmente. Toda materia está constituida por átomos. O sea, todo, absolutamente todo lo que existe está conformado por mínimas partículas que lo conforman y son átomos. Átomos son invisibles y no pueden transformarse uno en otro átomo. O sea, el átomo que es y ya. Se pueden recombinar, se pueden fusionar, ¿sí? Pero no pueden transformarse del todo y pasar de ser una sustancia a ser otra desde el átomo. No. No pueden ser creados ni destruidos, porque ya existen. Ya la materia está presente. Ella no incrementa ni reduce, ¿sí? Ni se destruye. Se transforma, ¿sí? Se transforma. ¿Cómo lo entendemos ese concepto y cómo lo podríamos entender? El planeta Tierra es un experto en reciclar. Él reutiliza todo lo que existe. La masa sobre la Tierra seguirá siendo siempre la misma sin importar cuántos años tenga de vida el planeta Tierra. Si el planeta Tierra tiene más de 4.000 millones de años, y en los 4.000 millones de años no ha perdido ni un solo átomo de su estructura porque no se ha salido de la faz de la superficie de la Tierra ni uno solo de ellos. Entonces, todo lo que existe, ¿de dónde viene? Pues de la misma Tierra, ha sido emitido de la misma corteza de la Tierra, todo ha sido de ahí. Entonces, toda la nueva humanidad que ha creado, todos los nuevos seres vivos que se han conformado, todas las estructuras, edificaciones, tecnologías, todo donde ha salido, pues de la transformación de la materia. Entonces nosotros, la humanidad, los seres humanos, nos hemos vuelto expertos en transformar la materia que contiene el planeta. La hemos transformado, pero no hemos incrementado la cantidad de materia, ni la hemos destruido. No, solo se transformó. Los cuerpos mueren, pero el cuerpo como tal, esta materia, no sale del planeta, no se desaparece, no se esfuma del planeta. Vuelve a la tierra, vuelve al suelo y se transforma en otras fuentes de energía para otros seres vivos. Y otros seres vivos se alimentan de esa fuente y da origen a nuevas especies de otras variedades de plantas, de insectos, de lo que sea. Así es que podríamos entenderlo en cuanto a la materia y las partículas que la conforman. El planeta Tierra no se ha liberado de ni un solo átomo que lo conforma. Todo está ahí, solo se ha transformado, ni ha llegado, ¿sí? A menos que, pues, por ejemplo, diariamente somos atacados eh, por ejemplo, rocas que se liberan en el espacio y que se golpean con la superficie de la Tierra, pero llegan a muy pequeños tamaños. Y más bien sí es más seguro que se incorpore materia a nuestro planeta por culpa del choque de pequeñas rocas que logran atravesar la capa ionosfera de nuestra Tierra. Bien. Los átomos de un mismo elemento son idénticos. Entonces, yo puedo decir un elemento, pero ¿cuál sería el elemento? No sé, a ver, el oro es un elemento, es una materia, esto es una materia, o sea, es un anillo que está formado por un elemento que es el oro, por ejemplo. Entonces, este elemento, todas las pequeñas partículas que lo conforman son igualitas y cumplen con las mismas propiedades. Pero si yo miro, por ejemplo, la otra joya diferente, entonces esta no es de oro, es de plata, por ejemplo. Entonces, esta será otra materia que está conformada por otro tipo de elemento y no cumplirá con todas las mismas características o propiedades que las que tiene este otro que es el anillo, que es el oro.
Y por último, quinto, los átomos se unen en propiedades fijas para formar los compuestos. Entonces, lo que les decía, yo puedo fusionar, la humanidad se ha vuelto experta en transformar la materia, fusionar elementos que ha encontrado en la materia o que ha creado de manera artificial. Se ha vuelto experto en eso, pero no la desaparece, solo la transforma. Entonces, 5 postulados importantísimos que John Dalton, después de tantos años, y seguimos todavía estudiándolo, imagínense, era una persona que ha trascendido tanto en la historia, que eso que quizá estudió sobre utilizando el mecherito de la vela durante sus noches de desvelo, y hoy todavía seguimos hablando de John Dalton. Son personas que con el tiempo trascienden. ¿Dónde se encuentran los átomos? Ya lo hemos dicho. Vamos a mirar este esquema que les hice en donde podemos ver dónde encontramos los átomos. Todo lo que se conoce, cuando les digo todo es todo, ya les dije que tanto lo visible como lo no visible, está conformado por átomos. Pero esos átomos, el humano, los humanos, pues como no los vemos a simple vista, y para poder estudiarlos, hemos creado unas representaciones gráficas de ellos. Pero no es porque se los inventó, no, es porque a través de objetos de observación, microscopios electrónicos, microscopios atómicos, nos han permitido tener unas imágenes virtuales de cómo se comportan los átomos y cómo se comportan lo que tiene, de lo que está contenido. Entonces, varios estudiosos han creado, a su parecer, diseños de cómo podríamos entender mejor la estructura de un átomo, cómo podemos entenderlo mejor. Entonces, por eso ustedes ven aquí varias versiones de átomos y vamos a estudiar varias formas como los científicos los han estudiado para poder entenderlo mejor, ¿bien? Para que podamos comprender un poco mejor cómo está conformado. ¿Y dónde están vinculados esos átomos que son invisibles? ¿Dónde están vinculados? Pues los encontramos cuando se unen entre ellos mismos y conforman moléculas, es decir, estructuras de mayor tamaño que pueden ser construidas o constituidas por el mismo tipo de elemento o por la fusión con otros elementos. Entonces nos forman estas estructuritas que parecen ahí como juguetes, pero la verdad lo que es otra representación gráfica que los científicos nos han dicho, bueno, así también los podemos representar. Entonces, digamos que cada bolita que ustedes están viendo aquí en esta escena está representando un átomo. Entonces dice que cada átomo se une con otros átomos para poder crear esa fusión entre ellos y concretar como tal una molécula de un elemento o de varios elementos. ¿Y dónde están esas moléculas? Pues esas moléculas las podemos encontrar de forma gaseosa, de forma líquida o de forma sólida. ¿En dónde? En todo lo que conocemos, y vuelve el ciclo completamente. Bien. Antes de pasar a esta escena, entonces quiero que vamos aquí a la lectura para que podamos como concretar esos conceptos y usted con su resaltador, con su lapicerito, vamos a identificar y a destacarlos, porque es importante que ustedes los destaquen y los tengan a la mano. Definimos átomo como la partícula más pequeña que un elemento en el que puede ser dividido sin perder las propiedades químicas. Entonces es importante, partícula más pequeña. Aunque el origen de la palabra átomo proviene del griego, que significa invisible, los átomos están formados por partículas aún más pequeñas llamadas partículas subatómicas. Ah, partículas subatómicas. Es decir, ¿hay algo aún más pequeño que el átomo? Sí. Por eso me detuve aquí un momento, porque dentro del átomo, que es la estructura más pequeña de la que la conforma, de lo que está conformado cualquier materia, les decía que los científicos han intentado hacer representaciones gráficas que nos ayuden a entender un poco cómo es que está conformado el átomo. Y entonces el científico dice, bueno, un átomo que es lo mínimo, por dentro del átomo hay unas subatómicas, o sea, unas estructuras aún más pequeñas. Así como cuando hablábamos de la célula y decíamos la célula es la unidad mínima funcional de vida, la célula en su concreto. Pero por ejemplo la mitocondria sola, una mitocondria sola no hace nada. Un aparato de Golgi solos, no tienen funcionalidad.
Pero si los metemos dentro de una célula y los encontramos en función estructural de la célula, pues sí, ya tiene un concreto, ya trabaja en un concreto. Entonces aquí el átomo pasa lo mismo. El átomo tiene unas estructuras subatómicas, o sea, unas estructuras que lo conforman y que las necesita para que el átomo sea funcional. Entonces vamos a ver qué nos dice. El átomo se encuentra compuesto por un núcleo atómico rodeado por una nube de electrones y el núcleo está formado por protones, o sea, ese mismo núcleo está formado por protones que tienen una carga positiva, pero también tiene neutrones que están eléctricamente neutros. Vámonos a ese pedacito. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver la anatomía del átomo. La anatomía, ¿cómo está conformada? Entonces dice que hay un núcleo, o sea, hay una parte central. Esto que estamos viendo es un tipo de representación atómica. Digamos que este fue un dibujo que uno de los científicos dijo, bueno, más o menos les voy a explicar cómo es lo que vemos dentro de un átomo. Entonces, así. Entonces vemos una parte que es un núcleo. Y ese núcleo tiene dos tipos de partículas subatómicas. Una de ellas es la partícula subatómica de carga positiva llamada protón. Positivo, protones positivos. Bien. Y muchas veces los vemos con el signo más, que me representa que es positivo. Pero sucede que junto a la carga positiva del protón siempre hay una carga neutral. Importante que esté, que acompaña la carga positiva. Él es el neutraliza, él no es ni positivo ni negativo, pero tiene que estar ahí, porque es coayudante del protón. Ahí, él no, como que no va ni para allá ni para acá, pero es ahí, él está ahí como neutralizando la carga. Siempre lo encontraremos en el centro o en el núcleo. Pero alrededor de esa carga positiva hay una nube, como una serie de otras partículas subatómicas que lo rodean y que son muy, muy inquietas, son terriblemente activas, terriblemente activas. Y entre más activas son, más, entre más activas son, digamos que más energía es capaz ese átomo de emitir energía. O sea, entre más activas son, más energía. Entonces esa nube electrónica, digamos esa nube electrónica, esa nube imagínese usted un poco de niños corriendo así como enloquecidos, ahí adentro los juiciositos y alrededor los chifloretos, así, pensémoslo así. Esa se llama la capa de electrones o capas de movimiento. Y estas tienen carga negativa. Ellos son de carga negativa, pero se mueven frenéticamente. Entonces tenemos dos regiones, región central o núcleo y región nube electrónica, negativa, con cargas negativas. Eso es lo que nos explican acá. Los electrones cargados negativamente permanecen ligados a este mediante una fuerza electromagnética. Como precisamente nuestro planeta Tierra y los otros 8 planetas están pegados ahí al centro, que sería el Sol, y nos mantenemos ahí a una distancia perfecta del Sol gracias a la fuerza electromagnética con la que él nos atrae. De la misma manera está el átomo, igualito. Ahora hablemos de esos átomos. Esos átomos decíamos que conforman diferentes elementos. O sea, este átomo está metido dentro de una sustancia. Esa sustancia tiene muchas moléculas. Pero si se saca una sola molécula y se observa cómo está formada esa molécula, veríamos muchos de estos pequeñines, mínimas unidades, átomos. Aquí vuelven y nos explican las partículas subatómicas y podemos ver el electrón con su carga negativa, el protón con el signo, la P de protón y su carga positiva, y el neutrón con su carga neutral
no hay, eh, no hay carga positiva o negativa, está la N con un cerito porque representa que no hay. Entonces, las partículas negativas, las partículas con carga negativa, su masa es 1836 veces menor a la del protón. 1836 veces más pequeña que la de un protón. O sea, es muchísimas veces más pequeña. Mientras que la partícula de carga positiva es 1600, perdón, 1,6725 veces, millones de veces elevada a la 24 potencia. O sea, es cosa, o sea, la carga energética del átomo está básicamente conformada o llena su totalidad en el núcleo. Ahí es donde está la carga energética concreta del átomo. Entonces volvemos y retomamos. Electrones negativos, protones positivos y neutrones sin carga. Listo. Hay algo que quiero que veamos antes de pasar acá. Cuando nosotros vemos representados los átomos, siempre vemos 2 o 3 electrones alrededor de, o en la nube eléctrica o la nube electrónica, en relación al átomo, en relación al núcleo. Sucede que debe ser equilibrado esa carga. Si hay 3 protones, deben haber 3 electrones y debe haber 3 neutrones. Eso hace que el átomo esté equilibrado. Hay átomos que quizá siempre deben tener como mínimo, aunque sea un protón, ¿sí? Pero eh, para que se puedan fusionar fácilmente con otros elementos, todo depende de los electrones que tengan a su alrededor. Todo depende de las cargas eléctricas que tengan a su alrededor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un átomo que tiene solo un protón debería tener un electrón y debería tener un neutrón. Pero si no lo tiene, quiere decir que es un átomo de una sustancia, de un elemento que fácilmente se va a unir a cualquier otro porque lo necesita para que se equilibre. Hay átomos que, por el contrario, están tan plenamente llenos en sus órbitas que ya no necesitan ningún otro y difícilmente hacen fusiones con con otros átomos de otros elementos. Por el contrario, están tan llenas sus cargas o sus órbitas de energía que son extremadamente, tienen demasiada energía. Y entonces aquí es cuando hemos escuchado en algunos casos elementos atómicos, elementos radioactivos. Entonces son elementos que tienen unas cargas energéticas muy altas, que por el contrario lo que hacen es que liberan una energía altísima. Bien, entonces ahora sí vámonos aquí a la guía. Sucede que la ciencia ha intentado organizar todos esos elementos que se han descubierto, que se han creado, los han intentado organizar de muchas maneras posibles y en muchas versiones posibles. Y entonces una de las mejores versiones, y que todavía sigue expuesta y seguimos estudiando, es la versión de los elementos de la tabla periódica, en donde se encuentra conformado por átomos con la misma estructura. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Dijeron, bueno, vamos a ponerle orden a esto porque son tantos los elementos que se han descubierto en la naturaleza y tenemos que ponerle orden. Pero ¿cómo los ordenamos? Pues miremos cuáles se parecen, como cuando usted tiene su armario y dice, pero es que tengo tantas camisas, tantos pantalones, tantos interiores, pero ¿cómo los ordeno? Pues no sé, ordenémoslo por color, ordenémoslo por forma, ordenémoslo por cuántos bolsillos tiene, no sé. Entonces sucede que los científicos empezaron a decir, bueno, vamos a ponerle orden a esto, vamos a mirar características que tengan entre ellos y que compartan y que sean similares. Y aquí surge el modelo de la tabla periódica y empezaron a coger cada elemento
que fue descubierto, que ha sido observado y analizado, y empezaron a identificar las características del átomo. Cuántos electrones tiene, cuántos protones tiene, cuántos neutrones tiene, cuál es la carga másica, bueno, todos los datos que podían recolectar de cada uno. Y empezaron a estudiarlos. Entonces, aquí es donde, entonces ahorita ahí es donde vamos a empezar luego a entender cómo es que la ciencia los ha estudiado. Entonces aquí está partes del átomo y vamos a colocar en este cuadrito de acuerdo a lo que acabamos de estudiar. Por ejemplo, aquí hay otro tipo de representación del átomo. ¿Se dan cuenta que es diferente a este? Sí, pero es otra manera en donde los científicos dijeron, bueno, aquí este lo vamos a hacer así cruzado, con las órbitas cruzadas para que lo entiendan mejor. Y este dijo, no, yo quiero hacerlo así de esta manera. Y ya lo vamos a entender quién fue el que propuso cada diseño. Por ahora lo que quiero que entendamos es las partículas que lo conforman. Entonces, colocamos aquí. En el signo menos estarán ubicados los electrones. Entonces colocamos electrones. En el signo más estarían los protones y los rojitos serían los neutrones. Este átomo representado a través de estos orbitales está representado un elemento que se llama el carbono, o sea, el átomo de carbono. Este es el átomo de, por ejemplo, el átomo de lo cual está conformado las moléculas de la punta del lápiz suyo. Entonces usted mire la punta de su lápiz y la punta de su lápiz está formada por cientos de miles de moléculas, todas juntas, unidas, que al dividirlas hasta la máxima estructura de división encontraríamos esta molécula que están viendo ahí, que es el carbono. Pero contemos, ¿cuántos electrones hay? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuántos protones debería tener? Debería tener 6. 1, 2, 3, 4. Y debería tener los otros dos por ahí detrás representados. Aquí hay 5 neutrones. ¿Qué características hay en el núcleo? Entonces yo quiero que usted coloque, por favor, no solo en el núcleo, ¿qué características de lo que hemos hablado, qué características tiene el átomo? Con sus palabras, por favor, retómelo y dice, bueno, ¿el átomo qué? El átomo es la mínima estructura de los elementos, está conformada por partículas subatómicas, todo lo que usted pueda y que recuerde de los conceptos estudiados, por favor lo coloca ahí. Bien. Bueno, antes de pasar acá metales y no metales, vámonos para la diapositiva. Entonces, como les decía, estos átomos no están solos, se unen entre sí. Entonces digamos que cada una de estas que ustedes ven ahí, estas bolitas, llamémosle así, son los átomos. Entonces son la unión de muchos átomos, como ladrillitos que juntos forman una pared. Y normalmente ustedes los van a ver representados de esta manera. A través de una mira de un microscopio electrónico vamos a poder verlos así. Bien. ¿Y los elementos qué? Entonces, ¿qué recibe nombre de elemento? Pues una sustancia que está hecha de átomos igualitos. De átomos igualitos. Entonces, volvamos al arete. ¿De qué está hecho el arete? Está hecho de plata. Ah, ¿plata qué es? Plata es el elemento de la naturaleza y quiere decir que esta materia, o sea, este arete, está formado por muchas moléculas que juntas forman un elemento que se llama plata. Y ese elemento tiene, todas las moléculas tienen las mismas características. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, oxígeno. El oxígeno es un elemento. Vamos ahora a entender un poco cómo es que la ciencia ha organizado o se decidió, dijo, no, vamos a ponerle orden a esto porque entonces un montón de elementos encontrados y cómo los ordenamos, cómo le ponemos orden. Entonces, bueno, vámonos a la tabla periódica. ¿Qué es una tabla periódica? Les voy a mostrar acá y ustedes la tienen allá. Esta tabla periódica me encantó y la encontré y se las coloqué allá
Porque esta tabla periódica, a ver, se lo voy a poner así como en representación. Digamos que los mayas, cultura maya, los indígenas, ellos dijeron, vamos a organizar el tiempo porque es que esto así son los días y no sabemos ni qué día, ni cómo, bueno, listo, entonces vamos a organizarlos y vamos a hacer este calendario, el calendario, y entonces el calendario maya y y bueno, listo, entonces se inventaron los días, bueno, pero llegó otra civilización y dijo, no, eso así no, vamos a ordenarlos de otra manera. Entonces casi así igualito pasa con los elementos de la tabla periódica. Hasta que llegaron a un consenso, por fin dijeron, no, vamos a basarnos en este calendario, ¿sí? El que tenemos hoy actualmente y con este es el que funcionamos. Lo mismo pasó con la tabla periódica. Vamos a trabajar los elementos organizados de esta manera. ¿Por qué? Porque vamos a tener presente cómo se organizaron de acuerdo a ciertas características que comparten entre sí. Entonces quiero que miren aquí en su tabla periódica y me voy a concentrar en este cuadrito que está aquí. Entonces, este es el esquema de la tabla periódica y dijeron, bueno, vamos a ordenarlos como si fuese un rompecabezas y vamos a agrupar. En el centro vamos a meter a todos los elementos que son metales, pero unos metales como raros, o sea, ellos como que quieren llegar a ser metales, pero todavía no lograron ser, entonces están ahí como un que sí, como un que no. Vamos a meter aquí de primerito a todos los metales. Entonces digo, aquí metales, todos los que cumplen con características metálicas, es decir, que transfieren energía. Entonces dijeron, entre más hacia la izquierda estemos, pongamos un elemento. Entonces, dentro de esta casilla, de este grupo, de esta agrupación de rompecabezas, entre más hacia la izquierda estén, más metálicos son. O sea, tienen características más de metales. Y entre más hacia la derecha estén, pues quiere decir que ya van perdiendo sus características metálicas, van dejando de ser metálicos. Entonces aquí tendríamos que en esta zona del esquema de la tabla periódica tendríamos a todos los que se conocen como metales, ¿sí? En el centro también hay metales, pero se quedaron como que sí, como que no, tienen ciertas características metales, pero no logran completamente. Y aquí nos vamos a otros metales, otras variedades de metales, con otras características. Metaloides están aquí atravesados. Los no metales estarían en esta zona. Los halógenos y los gases nobles. Miren, si se dan cuenta aquí el esquema de la tabla me dice que hacia aquí están los no metales y hacia aquí están los metales. Bien. Sucede que la tabla periódica es tridimensional. En este huequito quiero que miren en este espacio aquí debajo de los metales, dentro de la casilla de metales de transición y la otra casilla aquí la voy a volver a ver para que la vean un poquito más grande. Bueno. Entonces aquí en este pedazo donde están los elementos superpesados, así los llamaron, este bloque que está aquí abajo se viene de frente a nosotros, o sea, no está acostado así en la tabla, sino que lo colocaron tridimensional, se viene así de frente. O sea, es como si yo cogiera ese bloque y lo parara ahí y empezara a mirar de para acá. Y entonces ahí en esa casilla van todos los metales raros o las tierras raras, o sea, son elementos que todavía no han sido estudiados completamente porque se comportan de una manera muy extraña, ¿sí? Entonces los metieron ahí en ese grupo. Esto es como si fuera una ciudad, pensémoslo así, una ciudad, y entonces estos son los barrios, ¿sí? Entonces aquí están los barrios de los metales, aquí viven los metales de transición, entonces se los voy a poner así como para que ustedes lo entiendan un poco mejor. Digamos que en este sector de los metales es como las zonas del norte, ¿sí? Allá donde están las personas que tienen más escasez, más necesidades, son más peliones, digamos así. Bueno, es un decir, ¿no? Allá está. Es un decir. No se vayan a sentir mal por lo que lo digan, ¿no? Digamos que hay más conflicto, hay más, pronto, menos tolerancia, ¿sí? Menos tolerancia. Bien. Pero a medida que nos vamos alejando de esta zona, entonces encontramos, digamos, que el estrato 2, el estrato 3, entonces ya las personas
ya tienen más como, se sienten más acomodados, tienen más electrones, entonces tienen más, al tener más electrones un poco más emocionalmente como que se sienten mejor, entonces aquí también los metales, algo así, sí, algo así. Cuando ya llegamos aquí a los gases nobles, de la nobleza, entonces aquí tenemos a las familias del estrato 6, estrato 7, entonces aquí ya tienen todo, o sea, lo tienen tanto que son inaguantables, o sea, ellos no se aguantan ni ellos mismos porque se creen la última Coca-Cola. Y entonces ellos con cualquier cosita, ¡pum!, estallan. Aquí es donde tenemos todos los radioactivos, ¿sí? Así más o menos los podríamos entender los grupos o familias, llamémosles así, de este barrio que se llama tabla periódica. Esta tabla me gustó mucho porque si ustedes los ven con detenimiento y observan, esta tabla la tienen ustedes en la página 26 de su material. Quiero que la miren, la descubran, le encuentren las cosas que quieran. Entonces, cada casillita, digamos así, cada casillita es una casa. Y entonces cada casillita tiene una representación del elemento y en dónde, en qué objeto de lo que existe y lo que es visible para nosotros, lo podemos encontrar. O en qué elemento o en qué objeto de la ciencia se ha invertido o se ha gastado el uso de ese tipo de material o ese tipo de elemento, llamémoslo así. Entonces, me gusta muchísimo porque, miren, nomás miremos este primer grupo, que se llaman el grupo de los metales alcalinos. Y entonces tenemos el hidrógeno, entonces tenemos las estrellas, el Sol está conformado por hidrógeno. Y 1, ¿qué significa 1? Entonces, 1, aquí está la simbología, entonces 1 es el número atómico, es decir, que en el átomo hay uno solo. O sea, está la masa que tiene ese átomo es 1. Apenas hay 1, o sea, que apenas hay 1. O sea, un protón, sí, un solo protón dentro. Uno solo. Un solo protón. Listo. ¿Y cuál es con qué lo representamos? ¿Con qué símbolo? Entonces el símbolo, voy a agrandar esto un poquito más para que lo vean mejor. Bien, entonces acá está. Entonces, estoy en el primer grupo. Estoy en la casa de la familia hidrógeno. ¿En dónde encontramos ellos? Están en el Sol, en las estrellas. El hidrógeno lo encontramos con un solo miembro, uno solo, o sea, hay un solo miembro en esa familia, o sea, un solo protón, un solo de carga positiva, no hay electrones. Bien. Y su símbolo, su letra, la letra que lo representa, sería la H. Bien, entonces mira, aquí símbolo atómico estaría aquí, se representa con la primera letra del nombre del elemento. Número atómico, que es cuál es la masa que tiene el átomo. El nombre se encuentra en la parte de abajo y cómo se usa o si se usó y dónde ocurre o dónde está en la naturaleza. Eso es lo que más me gusta de esta tabla y que ustedes la pueden entender mejor. Entonces, tenemos que aquí se usan el Sol y las estrellas, pero miremos la segunda casa de la familia del grupo de los metales alcalinos, el litio. Y entonces, ¿está en dónde? Ah, está en las pilas, en las baterías. ¿Y cuál es la masa atómica de él? Es 3. ¿Y por qué 3? Porque tiene 3 protones. 3. Y si tiene 3 protones, debe tener 3 neutrones y 3 electrones. Y el símbolo, Li. Y sigamos en la tercera casa. Número másico, 11. Símbolo Na. Elemento sodio. ¿Y qué? ¿En dónde está? Pues en la sal que tenemos en la casa. Y entonces usted preguntará, profe, pero espere, si sodio no se escribe con SA, ¿por qué Na? Sucede que como estos elementos son descubiertos hace mucho, mucho tiempo, son muy viejitos,
Pues sucede que antes estaban escritos en latín y entonces al traducirse al español y a otros idiomas, se tenía que respetar el símbolo por lo menos para que el lenguaje en la química fuese el mismo, ¿sí? Como las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, aquí y en cualquier lugar son las mismas, ¿sí? Es el símbolo que así las representan, ¿sí? Entonces aquí Na es sodio aquí o en la conchinchina, en cualquier lugar, es la misma. Eso no importa si aquí le decimos sodio o sodium o lo que sea, pero es lo mismo. Entonces, por eso el símbolo muchas veces no se asocia con el nombre como tal, como nosotros lo tenemos escrito. Por ejemplo, potasio, miren, potasio y el símbolo K, ¿sí? Es por eso. Entonces, ¿en dónde está? En frutas, vegetales. Entonces usted dirá, bueno, listo, profe, aquí vamos bien, vamos entendiendo. Pero la pregunta es, ¿por qué razón ahora? Quiero que ampliemos un poquito el esquema de la tabla periódica y entendamos un poquito por qué razón vemos que los números avanzan de forma horizontal. No sé si lo habían notado. Entonces quiere decir que aquí hay 1, número atómico 1, pero el 2, ¿dónde está? ¡Ay, mírelo! Porque sucede que así como en este perfecto rompecabezas, así como se han organizado en grupos, ¿cierto? Entonces, también se han organizado en periodos. Los periodos son horizontales, los grupos son verticales. Entonces, así como ustedes ven grupo 1, 2, y luego saltan 3, sí, aquí está hasta el 18, entonces sucede que los periodos pasan de la misma manera, mire, 1, entonces en el periodo 1 está el 1 y está el 2, no más. En el periodo 2 está el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Pero en qué coinciden? La coincidencia es en el número de átomos que tiene, perdón, en el número de partículas subatómicas que tiene, ¿sí? El número consecutivo del número de partículas subatómicas que lo contiene. ¿Mm? Entonces, si este elemento tiene una sola partícula subatómica, ¿cuál será el elemento que tiene dos partículas subatómicas? El helio. ¿Pero por qué? ¿Por qué tan lejos? Pues porque es de otra familia, de otro grupo. Digamos que es el hermano rico del hidrógeno. Si este es el hermano pobre, este es el hermano rico. Por ejemplo, es un decir. Y así con todos los elementos, ¿sí? Recuerden que este bloque, que son los elementos superpesados, materiales raros, muchos de estos son sintéticos y creados por el mismo hombre por la fusión de varios materiales. Entonces, se encuentran en este bloque, por eso dice acá, del número 57 al 71, entonces mírenlos acá, del 57 al 71, mírenlos. Ahí están, número másico del 57 al 71, entonces van aquí y van así de frente, tridimensional. Y del número 87 al 103, entonces están aquí, mire, 87 al 103, y todos estos que dicen, profe, pero ¿esto qué pasó? Que estos no tienen nada, miren, estos no tienen nada. Entonces dice, elementos radiactivos nunca se encuentran en la naturaleza y solo se usan para la radioactividad. Son elementos radioactivos y muchos de esos son creados de manera artificial por el hombre. Bien, esta tabla está buenísima porque, como les digo, usted puede coger cualquier elemento y entonces ustedes le dicen ahí, por ejemplo, el galio, número atómico 31. ¿Cómo hago para buscarlo? Pues lo busco por número, o si me hace más fácil, lo puedo buscar por periodos así horizontalmente, que ese está el número consecutivo del número atómico. Número atómico, que es el número o Z de cada elemento, de cada familia. Entonces, ¿dónde lo encuentro? Dice, ay, mire, es el galio. ¿Y para qué sirve? Pues es una sustancia que lo utilizan para que dentro de los diodos LED de los relojes digitales, para que usted pueda ver en la lucecita cómo se ilumina. No, es que yo quiero saber, bueno, el barium, ¿y eso para qué sirve? Número atómico 56. ¿Para qué sirve? Míralo acá.
mire, lo utilizan en rayos X, en diagnósticos para rayos X, para eso se utiliza. Y así sucesivamente quiero que usted se dedique un tiempito y le eche una miradita. Esta tabla que me encantó y que sé que es muy interesante porque tú vas a poder encontrar en casa cuántos objetos que tienes en casa. Mire, por ejemplo, el flúor, el azufre, el cloro, ¿dónde lo encuentra? Por eso el olor del huevo, ¿no? Cuando se daña, un olor azufrado. Acá hay otro tipo de convenciones que nos están representando el dibujito que está asociado en la parte de arriba, por ejemplo. En el acero, miremos aquí el elemento acero, número atómico 26, estructuras de acero, y por qué trae estas figuritas arriba. Entonces estas figuritas nos están mostrando las propiedades o características que tiene el elemento. Entonces, el cuadro representa que siempre se encuentra en estado sólido el elemento. Si se apresta gotica, que el elemento lo vamos a encontrar en estados líquidos, ¿sí? Dice también que el color del símbolo es el color del elemento y su forma pura más común. Ejemplos: metálicos, metales sólidos, líquidos rojos o gases inoloros. Temperatura, el cuerpo humano, ¿por qué aparece el cuerpo humano? Porque pues, nos están mostrando que la temperatura en la que encontramos ese elemento, esa es la temperatura promedio en la que nosotros vivimos. Si está el planeta, porque son elementos que fueron encontrados en la corteza terrestre, o sea, que fueron encontrados por excavación en la corteza terrestre, o elementos pesados. Si trae el imancito, entonces quiere decir que ese elemento es magnético. Entonces miremos, por ejemplo, todos los que son magnéticos. Entonces está el acero, el cobalto, el níquel. Miremos otros a ver que sean magnéticos. Van a estar por aquí en los... Magnéticos quiere decir que son como imantados, ¿sí? Que tienen la capacidad de imantar, como los imanes. Por ahora ustedes los pueden buscar. Metales nobles, o sea, que se resisten a corrosión, o sea, metales de alto alcance. ¿Por qué hay una corona? Porque las joyas están hechas de metales nobles. Vamos a buscar metales nobles entonces, mírenlos. Aquí están todos los metales nobles. Se resisten a oxidarse, a eso es lo que se refiere, se resisten a ser oxidados. La plata, el oro, el platino, el paladio, el rodio. Por ejemplo, las joyas que ahora ya no son amarillas, sino la joyería en oro, que ya ahora no es, usted dice, ay, pero esta joya, ¿por qué se ve plateada? ¿Por qué se ve blanca? Si esa joya es oro, ¿y por qué se ve blanca? Pues sucede que hay una sustancia que se llama el rodio y se rodinan para que el color del oro fusionan los dos elementos, el oro con el rodio, para poder darle ese tono pálido al metal. Bien, entonces sigamos avanzando. Quiero que le dediquen tiempito a esta tabla periódica porque aquí viene la diferencia entre lo que vamos a estudiar sobre metales y no metales. Bien, entonces, metales y no metales. En la tabla periódica se encuentran agrupados elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes, como ya lo vimos. Estos están acomodados de acuerdo a su número atómico. Ya lo vieron cuál es, no sé, la cantidad de protones que tiene ese átomo y que aparecen sobre el símbolo del elemento en filas horizontales llamadas periodos. Entonces, horizontales serán los periodos y columnas verticales serán conocidos como grupos o familias. Pues aquí ya los miramos aquí, ya habíamos retomado un poquito esta tabla periódica, entonces volvemos y confirmamos el concepto para que ustedes lo tengan súper claro. Entonces, ¿cómo están ordenados? Grupos o familias. Acuérdense como estratos.
de las familias, sus sectores de barrios. Entonces acá los tenemos verticalmente. Entonces acá están los más ricos, los nobles, los que viven casi que allá arriba, o los que viven en Ruitoque Country, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, son ejemplos, ¿no? No vayan a sentirse mal. Y entonces acá están los que tienen más escasez, los que viven, digamos, que en invasiones allá, con más necesidades. Bien, eso sería un ejemplo para que podamos entender, digamos, una analogía sobre cómo sería la ciudad de la tabla periódica. ¿Mm? Vámonos nuevamente a nuestra presentación. Y ahora sí, entonces, cada familia, cada casita, por ejemplo, acá tenemos con la Fe y el símbolo del elemento hierro. Entonces dice que Z, ¿qué representa? Es el número de protones que tiene el núcleo del átomo y da identidad al elemento. Si el átomo es neutro, también se determina la cantidad de electrones. Entonces el número atómico del hierro es 26, pero 26 ¿por qué? Porque 26 es la cantidad de protones, que es lo que más peso tiene. Acuérdense que tiene 1,800 no sé cuántas 10 a la 24 elevado en peso en relación a los electrones, que no pesan nada. Y el número másico es la suma de tanto los protones como los neutrones que tienen dentro del átomo y que representa la masa del átomo en total, ya que la de los electrones es despreciable porque es nada, ¿sí? Entonces, cuando se habla de número másico, es la sumatoria tanto de los protones como, me he dicho, lo que hay en total dentro, dentro del núcleo. Entonces, cuando yo necesito saber cuál es el número másico de un átomo, lo que hago es que yo miro cuántos protones tiene y cuántos neutrones tiene, y eso me da el número másico. ¿Bien? Mientras que el número atómico es estrictamente cuántos protones, solo protones hay, que son lo que más pesa. ¿Existen tipos? ¿Existen tipos de átomos? Sí. Sucede que hay unos que se llaman los iones. Y entonces hay iones positivos, llamados cationes, pero hay iones negativos, llamados aniones. ¿Y qué significa eso? Entonces, cationes es positivo y aniones son negativos. El átomo con carga eléctrica positiva se forma cuando un átomo neutro pierde uno o más electrones. Es decir, un átomo se vuelve catión cuando necesita un electrón para que quede completo. Y entonces, como él está buscando por todo lado, entonces él es positivo porque él está todo haciéndose amigo de todos, porque venga, yo necesito, venga, sí. Entonces, él es positivo. Pero un átomo se devuelve negativo con carga eléctrica negativa, se forma cuando un átomo neutro gana uno o más electrones. Entonces, al ganarlo, ya quedó y entonces se vuelve como envidioso, no quiere con nadie más nada porque yo ya tengo lo que necesito, algo así, ¿sí? Entonces, cuando tiene escasez, él busca cómo atrapar amigos y eso lo hace que sea un catión. Pero cuando está plenito y está lleno, entonces es un anión, porque ya no quiere nada con nadie. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo lo representamos? Por ejemplo, aquí lo tenemos. Reducir un poquito el tamaño para que lo podamos ver un poco mejor. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el cloro, cuando tiene su carga negativa, neutra, y cuando le ponemos el signo menos es porque se vuelve un anión. Y aquí de la misma manera sería representado cuando se vuelve un catión con su carga positiva. Hay otro grupo de átomos que se llaman los isótopos, y es cuando los átomos del mismo elemento que tienen igual número de protones, pero distinta cantidad de neutrones, es decir, mismo número atómico, pero con diferente número másico. Entonces, el oxígeno. El oxígeno es un elemento muy, pero muy utilizado en la ciencia, mucho, de muchas maneras posibles. Entonces sucede que al oxígeno lo han manipulado de una manera tan importante para la ciencia que han hecho isótopos de él.
y son utilizados para diferentes técnicas, medicinales, industriales, científicos, agricultura. Y entonces los isótopos podemos encontrar oxígeno 16, oxígeno 17, oxígeno 18. ¿Qué significa 16, 17 o 18? Entonces, si nos vamos a la tabla periódica a buscar, voy a bajar el tamaño de esto para que podamos verlo. El número atómico de ella es 8, ¿cierto? Pero el número másico es la sumatoria de la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, y 8 más 8 es 16. Entonces lo correcto es que el átomo de oxígeno tenga 16 como masa, ¿cierto? 16. Pero aquí nos están diciendo que la ciencia ha logrado manipular el oxígeno para agregarle uno más. ¿Agregarle qué? Entonces dice agregarle neutrones. Y entonces al agregarle neutrones, la carga másica, es decir, la cantidad de masa del elemento varía. Y entonces pasaría de tener 16 a tener 17 o a tener 18. Bien, esos son isótopos, pero son creados artificialmente. ¿Para qué? Para usos de la ciencia. ¿Quién descubrió los átomos? ¿Y esto de dónde volvemos entonces? Entonces ya habíamos, para retomar un poquitico acá el concepto, ¿cuántos tipos de átomos pueden existir? Entonces hay átomos de tipo iones. Entonces, ¿cuándo qué? Cuando les hace falta un electrón para completar su carga, o cuando la roban de otro elemento. Entonces aquí tenemos cationes o aniones, iones. Y tenemos isótopos cuando le agregamos neutrones adicionalmente en su carga, en su núcleo, para ser utilizados por la ciencia para extraer sus otras sustancias adicionales. ¿Quién descubrió este tema de los átomos? Entonces es un concepto que ha sido construido por aportes de muchos científicos que se han aportado sobre este tema. Hay muchos modelos atómicos, como les dije al inicio. Los científicos han intentado explicarnos cómo se ordenan los átomos, y entonces ellos han empezado a intentar a enseñarnos. Bueno, entonces aquí apareció el primero antes de Cristo, Demócrito, el año 470 al 380 antes de Cristo, y entonces propusieron que toda la materia estaba compuesta por partículas invisibles que le llamaron átomos, pero entonces el átomo era del aire, del agua, tierra y fuego. Entonces ustedes, los avatares, ahí están. Ahí surgió. Pues antes se creía que era que no, la materia estaba formada era solamente por eso, y que todo lo que existía estaba formado por aire, agua, tierra y fuego. Luego vino John Dalton, y que es con la teoría que actualmente seguimos avanzando. John Dalton en el año de 1766, mire cuántos años duramos pensando que todo estaba conformado solamente por tierra, aire, fuego y agua, solamente. Desde antes de Cristo, en el año 400 antes de Cristo, y pasaron más de 2000 años y seguíamos creyendo que era agua, tierra, aire y fuego. John Dalton en 1766 a 1844 propuso una nueva teoría atómica descrita anteriormente, que explica las leyes de las proporciones definidas, el átomo. Entonces empezó a hablar por fin del átomo, la mínima división. ¿Quiénes le siguieron su estudio? Entonces siguieron Eugen Goldstein, Wilhelm Wien, siguió calculando sobre las cargas másicas, partículas positivas del protón, empezaron a estudiar los protones, las cargas internas del átomo, aceptaron que habían partículas subatómicas, o sea que aún había algo más por observar dentro del átomo. Max Planck propone una teoría cuántica, donde la partícula podía ser observable gracias a radiaciones electromagnéticas, no visibles al ojo humano, pero sí visibles con electromagnetismo. Albert Einstein, con uno de los últimos científicos que se dedicaron a estos estudios como con más fuerza para determinar conceptos
básico sobre partículas de energía. Entonces habló del fotón, otra subpartícula atómica, como una partícula energética de luz, y con eso explica el efecto fotoeléctrico. Ahora, cuando ya empezó, después de empezar a escudriñar dentro de los átomos y de cómo se comportaban y qué subpartículas tenían, entonces llegaron otros estudios y empezaron a decir, bueno, vamos a representar esto porque ¿cómo lo hacemos entendible para los demás? Entonces Joseph Thomson descubrió el electrón y dijo, bueno, no solamente hay subpartículas subatómicas en el núcleo, ¿y qué hay sobre lo que está alrededor del núcleo? ¿Qué pasa con esa nube que se visualiza alrededor del núcleo? ¿Qué podemos decir acerca de él? Entonces este señor se salió un poco del núcleo y empezó a estudiar que el átomo no solamente era positivo, no solamente tenía una carga nuclear, sino que también había una carga externa que era una carga negativa, y fue el descubridor del electrón. Así que propone por primera vez un modelo en el cual le llamó el modelo de Budín de pasas, en el que los electrones estaban distribuidos como pasas en un budín. Un budín es como una torta, ¿sí? Como un muffin hoy, y entonces con uvas pasas. Y entonces él lo miró y dijo, pues este es, claro, así es que me lo imagino, así es que así es que lo podría representar. El budín es el núcleo, y ahí es donde se ha estudiado protones y neutrones y todo lo que han estudiado acerca de él. Pero pegados a la masa, pues están pegados los electrones, ahí como chismosos, como las uvas a la torta, por ejemplo. Y entonces llegaron otros estudiosos que siguieron el estudio de Thomson y empezaron a decir, bueno, a ver si es cierto, vamos a estudiar ahora los electrones. Y encontraron cargas en el electrón, y con esto se pudieron calcular la masa promedio de las cargas eléctricas de un electrón. Y encontraron que eran tan mínimas en relación con el del protón, gracias a que un experimento en una gota de aceite. Otro estudioso, Rutherford, dijo, no, yo no me contento con ese diseño de Budín. Vamos a crear otro diseño diferente, y entonces aquí vino el modelo de Rutherford, en donde descubre el núcleo del átomo como tal y dice, concretamente están separados, el núcleo no está pegado a los electrones, no, aquí hay que separar y hay que aislarlo. Entonces, él concentra la masa de la carga positiva en el centro, y propuso un modelo atómico que describe perfectamente el núcleo en su centro y alrededor los electrones. Entonces, este modelo es muy común y muy popular todavía en la ciencia. Todavía seguimos utilizando el modelo de Rutherford para representar los átomos. Entonces, hoy precisamente lo usamos, ¿no? Pero llegó también Bohr, y entonces Bohr dijo, bueno, pero ese está chévere, sí, pero yo podría de pronto hacerlo como una forma más ordenada. Claro, aquí Rutherford dijo, se mueven alrededor del núcleo a través de unas órbitas, de una forma ahí como desordenada. Y él dijo que era un solo electrón por órbita. Pero Bohr descubrió que no es así, que en una sola órbita pueden existir hasta más de un solo electrón moviéndose en la misma órbita. Es como si dijéramos que en la órbita que se mueve el planeta Tierra alrededor del Sol, ahí puede haber más de un solo planeta moviéndose en la misma órbita, algo así. Entonces Bohr descubrió que en esas mismas órbitas pueden existir más de uno, y entonces hizo una representación y propuso un sistema planetario del átomo con el modelo actualmente que conocemos, que se llama el modelo de Bohr. Y entonces, ¿qué él dijo? Bueno, aquí en el segundo él estableció un número determinado de órbitas y máximas que puede tener un átomo, cuántos electrones máximo puede tener en cada órbita un átomo. O sea, hizo un estudio más ordenado y logró identificar cuánto es lo máximo que cada órbita le cabe y cuántas órbitas máximas puede tener un átomo. Ese es el modelo de Bohr. Luego vino un nuevo diseño, que ya es el diseño de Sommerfeld,
propone la existencia de órbitas elípticas por donde camina el electrón para explicar las líneas finas aparecidas en los espectros lineales. Entonces, ¿qué hizo él? Pues Bohr intentó ponerlo todo como ordenadito para que visualmente se pudiera comprender, pero Arnold lo que hizo fue representar realmente cómo se movían los electrones, y los electrones no se mueven en orden. Ellos se mueven en unas órbitas elípticas y pareciera que fuesen desordenadas, pero pues ellos tienen una órbita fija. Lo que pasa es que Arnold intentó explicárnosla que eso no es tan ordenado, que eso es así más bien como se ven como líneas en diferentes direcciones. Aquí en el año 1924, Luis propone y demuestra matemáticamente una dualidad entre la onda de partículas y el electrón, y entonces encontró una similitud entre los movimientos de los electrones y las ondas que los circundan. La ciencia sigue avanzando con Werner y explica que no es posible conocer al mismo tiempo y con exactitud el momento y la posición del electrón. ¿Por qué? Porque como se mueven tan rápido y cada elemento tiene un número de electrones tan determinado, que es difícil poder tomarle una foto y decir, aquí ya están, aquí no, es muy complejo. Entonces él determinó que no era visible. Entonces aquí vino un último diseño de Schrödinger, que propone una ecuación llamada la ecuación de onda, con la que se definen los orbitales, que son las zonas donde hay mayor probabilidad de encontrar electrones. Entonces, ¿qué hace él? Entonces él creó como una serie de nubes alrededor del núcleo, y él dijo, bueno, en esta nube es donde hay mayor probabilidad, son zonas, creó unas zonas, y en esta zona es donde se pueden mover los electrones, en esa zona. La pelea era por los electrones. Y en 1932, James demostró la existencia de los neutrones, porque pues realmente no se habían tenido, como no tenían carga, entonces no se habían identificado, no era posible identificarlos. Pues James encontró que sí existían los neutrones. Solamente dentro del átomo, dentro del núcleo del átomo se concebía el protón. Pero desde 1932 James los trajo al lugar y dijo, es que existen, están presentes. Bien. Muchas gracias aquí por su atención, y ahora sí vámonos a nuestro trabajo en la guía, porque vámonos a la actividad 1, que nos propone como un resumen de lo que acabamos de hablar sobre el átomo. Por unas partículas pequeñas e imposibles de ver a simple vista, llamadas átomos. Los átomos generalmente se representan como esferas, y estos a su vez están formados por unas partículas aún más pequeñas llamadas electrones, que giran alrededor del núcleo del átomo. Este núcleo está compuesto por neutrones y protones. Los neutrones no poseen carga eléctrica. Los protones poseen una carga eléctrica positiva, mientras que los electrones una carga negativa. En un átomo en estado normal hay igual cantidad de electrones como protones, por lo cual su carga es neutra. Según la cantidad de neutrones, protones y electrones que tenga un átomo determinado, se reconoce un elemento químico, como hidrógeno u oxígeno. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno tiene solo un electrón y un protón. Y el átomo de oxígeno tiene 8 electrones, 8 protones y 8 neutrones. Estas diferencias son las que les permiten a los elementos químicos unirse entre sí, aunque sean diferentes, formando en este caso, por ejemplo, agua y todas las demás cosas que puedes ver a tu alrededor, como las plantas, los animales, las rocas y el aire. Ahora resuelve la actividad 1 de tu material del estudiante. Gracias por ese resumen. Y entonces vamos a la actividad 1, en donde nos están clasificando, de acuerdo a lo que estudiamos en la tabla periódica, dos grandes familias. Y entonces dice, bueno, vamos a hablar de metales y no metales.
Pero ¿cómo los clasificamos? Teniendo en cuenta ciertas características. Entonces, los metales y no metales se encuentran distribuidos en la tabla periódica de la siguiente manera. Entonces, ¿qué características? 5 características para que un elemento sea metálico. Tienen un lustre brillante y casi todos son plateados. 2, la mayoría son sólidos. 3, ¿por qué la mayoría? Porque hay metales que no lo son y ya luego ahorita lo vamos a entender. 3, los metales sólidos son maleables, es decir, con una determinada temperatura les podemos dar forma, ¿cierto? Y como plastilina, pero sometida a una temperatura muchísimo más alta, ¿no? Es decir, se pueden desformar. Los metales sólidos son dúctiles, lo que permite crear alambres metálicos. Dúctiles quiere decir que se puede moldear, se puede darle una forma específica, pero adicionalmente se conducen energía, es decir, se puede transferir energía a través de ello. Bien, entonces, como íbamos identificando características de los metales, vamos ahora a identificar características de los no metales. Entonces, dice que ellos no son brillantes, pero que son de diversos colores, que se encuentran en todos los estados, sólido, líquido y gaseoso, que los sólidos suelen ser quebradizos, algunos duros, otros blandos, y que son muy malos conductores de calor y de electricidad. Entonces, con base en lo que hemos estudiado sobre los periodos y grupos de familia, vamos a colorear según esas 3 características que nos establecen. Vamos a identificar cuáles serían metales, aquí en esta escena, cuáles son no metales y cuáles serían metaloides. Entonces, para poder colorearlos, dice que de los 119 elementos que se conocen, solo 25 son no metálicos. De todos los que están aquí, solo 25 son no metálicos. Entonces, recordemos nuestra tabla periódica y lo que nos mostraba nuestra tabla periódica sobre los elementos, cuáles estarían, digamos, cuáles serían del sector de la ciudad tabla periódica, cuáles familias de qué sectores serían los que estarían como metales. Entonces veríamos que todo el primer grupo, todo el segundo grupo, todos los metales de transición, los que se encuentran como superelementos o elementos superpesados. Y aquí entramos en una transición y encontramos los metaloides. Aquí los tenemos en diagonal, los metaloides, y de ahí para adelante serían todos los que no son metales. Entonces aquí podríamos entonces empezar a identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 no metálicos, y entre esos estarían los metaloides, que están precisamente aquí sombreados, y los metaloides, todos los metales estarían aquí. Entonces usted con su color, escoja 3 colores por favor, color para los metales, un color para los metaloides y otro para los no metales, y va a colorear cada una de las casillas de la tabla periódica, cuáles estarían entre la familia metales, cuáles los metaloides y cuáles los no metales. Punto 2. En la siguiente tabla vamos a marcar correctamente a dónde corresponde cada enunciado. Entonces, me dan características. Vamos a identificar si es de un metal o si es de un no metal. ¿Cómo? Pues con base en lo que hemos hablado acá sobre las diferencias entre los metales y los no metales. Entonces, ¿qué hacemos? Marcar una X según corresponda. Cobre, ¿quién es el cobre? Ay, pero como yo tengo una tabla periódica y voy a ir a buscar dónde está el cobre y se lo voy a dejar a usted como misión de tarea. Viene y busca el cobre, ay, ¿dónde estará el cobre? Bueno, busco, a ver, listo. Busco el cobre, eso será un metal, estará dentro del bloque de los metales o de los no metales, entonces marco. Si es brillante, entonces ¿será que? Ah, dice que son brillantes de lustre, entonces yo ya no les sigo soplando. Si está el fósforo y si está el cloro, voy y los busco en la tabla periódica y los identifico si pertenecen al sector de metales o al sector de los no metales.
solo marcando una X. Sigamos conociendo a fondo los metales y los no metales. Entonces, propiedades organolépticas. ¿Qué es órgano léptico? Órgano viene de los órganos de los sentidos. Y léptico es lo que perciben los órganos de los sentidos. Son todas aquellas descripciones de las características físicas que tiene la materia en general según las podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces, por favor, dato importante. Por ejemplo, el sabor, el color, la textura, el olor, que lo vemos. Se evalúan las características de la materia sin ayuda de ningún otro instrumento científico. Entonces, vamos a observar a nuestro alrededor y vamos a escribir una lista de elementos metálicos y no metálicos. En los siguientes espacios vamos a colocar el nombre del elemento que usted encontró y vamos a clasificarlo según lo que observamos con las características o propiedades organolépticas, o sea, con nuestros órganos. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un cable. Entonces, con el cable tiene cobre, cable de cobre. Es un metal, marco que es un metal. ¿Qué color tiene? Ay, el cable de qué color es. No, el cable tiene como unas fibritas de color, como un color rojizo, como un color amarillo rojizo. Es brillante, sí, es brillante. Olor, tiene un olor como ácido, entonces vuelvo el cable. ¿Qué textura tiene? Ah, lisa. Viene, sensación térmica. Ah, transfiere calor, sí. Se calienta con facilidad si lo guardo en mis manos. ¿Se calienta fácilmente? Sí, listo. Y así voy a buscar en mi casa, en su apartamento, en su casa, en el lugar donde usted se encuentre. Vas a buscar 5 elementos que usted tenga en su casa y va a usar las propiedades organolépticas, que son las que están aquí, color, brillo, olor, textura, sensación térmica, y va a identificar si eso corresponde a un objeto creado con un elemento metálico o no metálico. Entonces, no es colocarme aquí, por ejemplo, nevera. No, no me va a colocar el objeto. Lo que me va a buscar es el elemento el elemento de lo cual está conformado. Entonces, para eso, puedes ayudarte de la tabla periódica para mirar este elemento que tengo, este objeto que tengo, no sé, tengo una perforadora. Entonces, este objeto, esta perforadora, ¿de qué elemento estará hecha? Entonces, puede estar hecha de hierro o de aluminio, ¿sí? Entonces, escribo el elemento y escribo, ¿es un metal? Sí, es un metal. ¿Qué color tiene? Entonces, es negro. ¿Brilla? No, sí, tiene un poco de brillo. ¿Tiene un olor? No tiene un olor perceptible. Textura lisa. ¿Qué sensación térmica? Pues ahorita está frío, completamente frío. Listo. Y así sigo con los diferentes elementos que pueda encontrar en mi casa. ¿Listo? Entonces, para eso usa la tabla periódica. Recuerda que esta tabla periódica está muy interesante porque trae objetos en donde pueden estar presentes esos elementos en tu casa. Entonces, por ejemplo, el que tenga pilas en la casa, el que tenga un reloj, el que tenga un bombillo, el que tenga la bicicleta, entonces usted va y va a identificar propiedades orgánicas, la sal de la cocina, 5, y lo vas a hacer. Página, último ejercicio, punto 4. Entonces aquí, según lo que hemos aprendido, vamos a identificar marcando una X de acuerdo al objeto que te presento, si es un metal o si es un no metal. Entonces, si es este objeto brillante, será un metal, no metal. Este que es maleable, se moldea, será un metal o no metal. Todos estos objetos, acero, monedas, tuercas, eso será metal, no metal. Esto es hidrógeno en un laboratorio. Esto será un circuito eléctrico con cobre. Esto es una piedra de azufre. Esto es carbón. Entonces usted, si tiene dudas, va y lo busca en la tabla periódica y lo busca, ay, muestre a ver, y lo determino si pertenece a las familias, a las grandes familias de los metales o a la familia de los no metales. ¿Tu evidencia cuál va a ser? Entonces, ¿qué me vas a enviar de evidencia, por favor? Me vas a enviar captura de pantalla o imagen fotográfica. Hay que reducir el tamaño. Bien, entonces captura de pantalla o imagen fotográfica de la página 29 y 30. Captura de pantalla o imagen de la página 29 y 30.
perdón, 28, donde dice evidencia 6, 28, página 29 y página 30. Son 3 imágenes, 3 capturas de pantalla. Esa evidencia me la vas a enviar cuando ya está disponible para que el lunes de la semana entrante, que es el día que tenemos Ciencias Naturales, me la envíes. Bien, pero hay una adicional que cuenta como una actividad, esta cuenta como trabajo, ¿bien? Pero me va a enviar adicionalmente de estas 3 imágenes que hacen parte de una sola evidencia, que es la evidencia 6, un juego interactivo que les tengo hoy y que les va a ser el recurso y que se va a convertir en el recurso de evaluación. Entonces quiero que lo vean acá, está súper chévere. Y lo que tenemos aquí es la tabla periódica junto con la representación atómica. Entonces el enlace que me muestra. Entonces yo quiero construir el elemento de la tabla periódica que tiene un solo protón y entonces me muestra en dónde está ubicado en la tabla periódica. Entonces es el elemento hidrógeno. Es un elemento estable con un solo protón. Tiene neutrón. Si yo le pongo que tiene un neutrón y además tiene un electrón, entonces es un elemento, un átomo, un elemento neutro. Si no tiene en su naturaleza, el hidrógeno no es neutro, el hidrógeno es así. Es un ion. ¿Recuerdan cuando hablábamos que cuando son ionizados son cationes o aniones? Entonces eso es un catión. ¿Por qué? Porque él necesita, ¿sí? Necesita que alguien le preste. Listo. Y número másico 1, que es la sumatoria entre protones y neutrones, en este caso es uno solo, 1. Pero si yo le pongo aquí 2, entonces ya me está mostrando que el elemento es el helio y es inestable porque él necesita neutrones para que sea estable, para estabilizarlo. Si no tiene los neutrones, entonces se va a comportar así. Y entonces cuando se vuelven radioactivos, los elementos, en este caso, necesita los 2, porque si tiene 2 protones debe tener 2 neutrones, y por lo tanto debe tener 2 electrones, y entonces ahora sí es el átomo, es neutro, no necesita a nadie, está perfectamente constituido. En versión nube, en versión órbita de Born, y el número másico es la sumatoria entre cuántos protones, 2 protones y 2 neutrones me da 4. Pero el número atómico, o sea, ¿cuál es el Z o el número atómico? 2. ¿Por qué 2? Porque acuérdense que el número atómico me dice cuánta es la cantidad de protones que contiene el núcleo. Bien, y entonces acá me muestra en qué parte está ubicado este elemento que acabé de construir. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Me vas a construir un elemento, ¿cuál? El que quieras, el que más te pareció interesante y tomas una captura de pantalla. ¿Bien? Construyes un elemento, ¿cuál? El que quieras y tomas una captura de pantalla. 1. Puedes jugar construyendo y creando diferentes elementos, pero 1, le tomas la captura y me lo muestras. ¿Bien? Luego nos vamos a la parte de abajo del juego que dice modo juego y nos vamos aquí a el juego de puntuación del reto del 1 al 5. Y entonces voy voy a volver a cargar el juego interactivo. Listo, entonces me voy a versión modo juego. Aquí puedes jugar o el número 1, el reto número 1 o el reto final, cualquiera de los dos, puedes tomar captura de pantalla. Entonces, mire, este juego también es súper chévere. Tú lo que haces es a contar en el diseño del átomo de Born cuántos electrones, cuál es el número másico para ubicar cuál sería el elemento del que están hablándome aquí. Entonces, si dice que tiene 2 protones,
entonces quiere decir que es el elemento de número atómico 2. Y si es el número 2, entonces este es el 1, y me voy allá y este es el número 2. Y es neutro. ¿Cómo sé que es neutro? Porque tiene equilibrado tanto neutrones, protones como electrones. Entonces, por lo tanto, es neutro. El reto son 5. Entonces, tomas captura del que quieras, de cualquiera de los 5 que te salgan. ¿Listo? Y así das con el siguiente. Entonces, ¿cuántos protones tiene? Número atómico 9, tiene 10 neutrones y tiene 10 electrones. Entonces, si voy contando por periodos, empiezo a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí tenemos que es fósforo, no, perdón, ese es el hierro. Si tiene más neutrones y más electrones que el número total de protones, entonces ¿será neutro o será ion? Acuérdense que si es ion puede ser catión, si lo que hace es que está muy de amigo para buscar porque le falta, o anión si tiene más. Entonces es ion. Ion, y acuérdense que si es ion pueden ser de los dos tipos, pero aquí no me están preguntando si es catión o anión, sino si es ion. O sea, si está desequilibrado. ¿Bien? ¿Cuándo es neutro? Cuando tiene cuando tiene la misma cantidad de protones que de neutrones que de electrones. Si a usted le gustó este, toma captura de este. Entonces, del juego, ¿cuántas capturas son? 2. Una, cuando está construyendo el átomo, ¿cuál? El que a usted le guste, el que quiera, y cuando está jugando. ¿Bien? 2 capturitas. Y esta sería la evaluación del estándar. ¿Bien? Todo lo subes en el mismo recurso interactivo, en la misma agenda, en el mismo envío de la agenda escolar. Por el mismo envío vas a compartir los dos grupos de evidencia. Entonces, evidencia 6, que son las 3 capturas de imagen, y la actividad evaluativa, que sería el reto del juego de construir los átomos y de identificarlos en la tabla periódica. Espero que hayan aprendido muchísimo conmigo. Me alegró muchísimo que podamos disfrutar desde la distancia todos estos aprendizajes mutuos y estaré muy atenta a sus envíos y disfruten mucho este video. Párenlo cuando vean que sea necesario para que puedan retomar esos temas que de pronto quedaron con duda. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto en nuestro encuentro sincrónico que programaremos para la semana 12, en el que les explicaré un poco más a fondo cómo iniciaremos ese reto final de síntesis. Un abrazo, chao.